Bueno, muy bien, muy buenas noches para todas las personas que nos están acompañando. Creo que por ahora solamente hay mujeres. Rafael no nos acompaña todavía. Eh, Espero entonces que este encuentro realmente el ratico que vamos a tener sea muy fructífero porque vamos a hablar de un tema que creo que nos ha generado mucha angustia y que algunos me han solicitado en momentos anteriores que toquemos. Eh, Bienvenidos, bienvenidas a este espacio. De antemano les agradezco infinitamente el hecho de que agenden estos espacios para los encuentros sincrónicos, porque realmente pues es muy valioso contar con su presencia. Vamos a hablar de varios temitas. Quiero que recordemos cuáles son las actividades próximas que tenemos, eh, para cuándo está programada la siguiente evaluación en línea, sobre la conformación de los grupos para que observen pues cómo quedaron, y vamos a hablar de otro tema muy importante que tiene que ver y que les había prometido en el encuentro anterior, que tiene que ver con las normas APA. ¿Por qué les quiero hablar de las normas APA? Porque resulta que eh, pues es muy importante que ustedes desde ya se vayan formando en este tema, porque pues seguramente en otros cursos y en el transcurso de toda la carrera van a tenerse que enfrentar a este tipo de normas. Entonces, me parece importante que ustedes desde el primer semestre empiecen a adquirir herramientas relacionadas con esta temática para que entonces más adelante no se vayan a confundir y no se vayan a enredar. La idea no es que desde ya las empecemos a usar, mejor dicho, pues al 100% y que se vaya a tener en cuenta para todas las calificaciones y demás, para que lo tengan claro. Pero sí quiero reforzarles mucho esa parte y ya les voy a contar por qué. Voy, por aquí veo que me está escribiendo, ya nos pusieron una actividad con... Ay, bueno, además ya les pusieron actividad con normas APA, pero ya irá en otro curso. O te refieres de pronto a que yo les he mencionado en algunas actividades también las normas. El ensayo que se va a hacer próximamente es con normas APA. Muy bien, me dice Yaira que en otro curso ya les están exigiendo normas APA, entonces, bueno, es importante que conozcamos un poquito el tema. Si el ensayo se va a hacer con normas APA, sería lo ideal, Mari, sería lo ideal para que lo vayamos poniendo en práctica. Si ustedes miran las retroalimentaciones que les hice frente al foro, a muchos o a muchos de ustedes, yo les hice como la observación frente a, por lo menos, las referencias bibliográficas. Me parece que eso es fundamental. Así no tengamos total conocimiento de las normas APA, pero sí es importantísimo que ustedes desde ya empiecen a tener en cuenta que cuando ustedes van a parafrasear, cuando van a poner unas palabras textuales, no solamente se trata de poner las comillitas y ya. Es importante que sepamos de dónde viene esta información, cuál es la fuente. Entonces, muy bien, sí, ya hemos estado trabajando referente a las normas APA. Bueno, me parece muy bien. De hecho, si ustedes tienen algún aporte en este espacio, pues también maravilloso, porque no significa que yo sea la más experta en el tema. A lo mejor algunos de ustedes, yo quisiera que me cuenten quién de pronto ya las ha trabajado antes y sabe perfectamente cómo funcionan las normas. Juliana me dice que ya las ha trabajado. De pronto, ¿quién más ha tenido ya algún tipo de acercamiento con las normas? Que sepan más o menos de qué se tratan. Por aquí veo que me están escribiendo dos personas. Bueno, Daisy me dice que para ella son totalmente nuevas. No te preocupes, Daisy, que no eres la única. Seguramente para la gran mayoría es un tema novedoso, y para quienes... A mí en el colegio me las pusieron en varios trabajos, pero me parece un poquito complicado. Bueno, yo quiero, vamos a hacerlo de manera muy práctica para que no se les haga complicado. Y de todas formas yo les voy a compartir en los documentos de apoyo esta presentación
porque traté de compilar como lo más importante. No, no todo, porque realmente no quiero enloquecerlos con tanta información, pero saqué como las cosas más importantes en relación a las normas y vamos a mirar un ejemplo. Digamos que les puse también ejemplitos en todas las diapositivas para que nos quede más claro. Por lo menos hablo desde mi experiencia. Profe, en habilidades comunicativas nos tocó, pero la verdad yo me he entendido muy bien, me dice Kelly. Bueno, yo espero que hoy sí entiendan, que a mí me entiendan un poquito. Y como les digo, yo les voy a dejar el documento de apoyo. Miren, la estrategia que yo utilicé para aprender sobre las normas, cuando en su momento eran desconocidas para mí, fue tener un documento base que todo el tiempo estaba mirando. ¿Por qué? Pues porque a uno al principio se le olvida todo. ¿Dónde es que va el punto? ¿Dónde va la coma? ¿Dónde va el paréntesis? ¿Cuándo es que va el autor y cuándo no? Primero el año y luego el... O sea, son una cantidad de detallitos que hay que tener en cuenta. Entonces, muy fácil, para que ustedes se vayan acostumbrando, pues simplemente acuden a este documento base que yo les voy a poner, aparte que ya tienen otro documento de apoyo también en la plataforma, pero yo quiero que nos centremos hoy específicamente en estas cositas que vamos a hablar. Por mi parte fue algo complicado hacer el trabajo del otro curso con respecto a las normas APA, pero pienso que todo es de práctica, sí, efectivamente, todo es de práctica. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de las normas del día de hoy. Eh, Ustedes saben, y me excuso por no poner la presentación de la pantalla completa, pero insisto, para mí es muy importante estar mirando también sus comentarios al tiempo. Entonces, si yo pongo la pantalla, la presentación, me pierdo con los comentarios y no es la idea. Entonces, yo sé que no la ven tan grande como quisieran verla, pero de todas formas les voy a estar explicando para que no se me pierdan. Profe, yo tampoco las había trabajado, pero un documento de apoyo sobre normas APA que usted nos dejó en la plataforma me ha sido de mucha ayuda. Por eso se los compartí desde el principio. Ese documento, digamos que está actualizado, es la sexta actualización y con base, digamos que en esa misma actualización les hice este, solo que tomé como cositas de varios documentos. Bueno, entonces, eh, vamos a centrarnos en estos aspectos. Eh, Primero vamos a hablar de por qué es importante aplicar las normas APA frente a la generación de conocimiento y el fomento de la investigación, sobre todo en las ciencias sociales. Vamos a hablar de cuáles son las formas del plagio, cómo podemos evitar el plagio, qué es básicamente la normativa APA, porque hablamos de las benditas normas APA, pero ni siquiera sabemos a veces qué son. Vamos a hablar del uso de las citas, no de todas, porque como les digo, hay una cantidad de formas de citar dependiendo de si es un libro, si es un libro en físico, si es un documento electrónico, si es un video, si es eh, una presentación, si, mejor dicho, si es una revista. Hoy vamos a ver como las más importantes. Vamos a hacer algunas aclaraciones frente a algunas este, abreviaciones y vamos a hablar entonces de las referencias bibliográficas. Muy bien. Entonces, generar conocimiento y fomentar la investigación en ciencias sociales. Entonces aquí digamos que quiero resaltar por qué es importante aprender a utilizar las normas. Entonces, primero porque vamos a contribuir 100% en todos los procesos de investigación y recuerden que como ya lo hablamos en otro espacio, es fundamental que nosotros desde el trabajo social nos pongamos las pilas con el asunto de la investigación. Y para volvernos unos tesos en investigación, pues tenemos que ser supremamente tesos también en el uso de las normas APA. De lo contrario, pues va a ser muy complicado. Que si yo quiero publicar un artículo, pues entonces yo sepa cómo hacerlo de una manera correcta. Entonces, eso es lo principal, que vamos a contribuir y avanzar en todos estos procesos investigativos en las ciencias sociales. Y pues obviamente eso requiere de las ideas de otros autores, porque nosotros no nos las sabemos todas y generalmente cuando uno escribe siempre cita a otras personas. Entonces es importante que yo sepa, y yo creo que a más de uno le ha podido pasar. A mí me pasaba hace rato cuando yo no las conocía y yo de pronto quería citar textualmente un autor, pero como yo no estaba segura cómo hacerlo, a veces evitaba entonces hacerlo textual porque pues para no irla a embarrar. Pero digamos que eso uno se va
Con la práctica, eso digamos que se vuelve un proceso más ágil y más rápido, entonces nos volvemos habilidosos en la medida en que lo empecemos a experimentar. Muy bien. Desde que se inicia el primer contacto con la universidad, el estudiante comienza a utilizar las ideas y los resultados de las investigaciones llevadas a cabo por otros, y creo que les ha pasado no en este curso, sino en todos. Cuando nosotros referenciamos otros autores, cuando les sugerimos determinada bibliografía, entonces ustedes desde el principio han tenido muchísimo contacto con la lectura, porque es lo más fuerte, es de alguna manera y más en la virtualidad, en este proceso académico, pues que nos toca leer y leer y leer constantemente. Entonces, ¿qué pasa? Que generalmente en estos primeros trabajos académicos, pues uno se va a encontrar sobre todo con dos problemas principales. El primero es que no se consultan otras fuentes. Y ya me ha pasado con algunos de ustedes y pues de hecho les he puesto también la observación. Incluso en la guía de actividades yo les puse en los criterios de valoración consulta de otras fuentes. ¿Cierto? Yo creo que se acuerdan de pronto los que ya estuvieron en el encuentro, los que accedieron a la grabación o a la presentación. Yo he sido muy enfática en que no nos quedemos solamente con la información que compartimos en el curso, con la información que nos comparte la docente. Yo he tratado de ponerles algunos documentos de apoyo, pero además tenemos los que ya estaban planteados desde la unidad, pero qué rico que ustedes encuentren un documento y que de hecho también nos lo quieran compartir. Para eso tenemos el foro de aportes. Ay, que me encontré un documento muy chévere y pues se lo quisiera compartir a todo el grupo. Válido, qué rico que lo podamos hacer. Casi no hemos hecho uso de ese foro. Buenas noches, Luz Marina, acabo de llegar. Bueno, qué rico, muy bien. Ya. Ai, a minha mente não. Cheguei junto. Te invito por favor a que cierres el micrófono para que Acá podamos escuchamos a ella escucharnos. hablando. Cierra por favor el micrófono para que podamos. Muy bien, perfecto. Creo que ya lo hizo. Muchísimas gracias. Bueno, entonces uno de los principales problemas que nos encontramos es que no se están consultando otras fuentes o no se sabe que cuando se hace referencia a las ideas del otro autor, pues entonces hay que citar y hay que referenciar. Compañera, te invito por favor a que cierres el micrófono para que podamos escucharnos. Juliet lo tiene abierto, por favor, ciérralo. Bueno, esperemos que acá te la recomendación. Muy bien. Entonces a veces simplemente otro de los problemas que nos encontramos es que pues no sabemos que tenemos que hacerlo de esa manera. Y si no se hace, pues entonces se entiende que se está cometiendo un plagio. Entonces pilas, pilas con ese asunto porque eh, incluso se los puse en el anuncio de bienvenida, si lo recuerdan, que una de las normas más importantes del curso iba a ser cero plagio, evitar el plagio porque eso obviamente tiene pues un tipo de implicaciones y no quiero que tengamos que checar a eso, entonces por eso quiero que tengan supremamente claro este tema. Muy bien, entonces el segundo punto tiene que ver con las formas de plagio. Hay dos específicamente. Lo uno es que el plagio se refiere a utilizar ideas de otros, dándolas por nuestras, es decir, sin citar y referenciar debidamente. Se puede hacer tanto copiando literalmente una obra ajena como parafraseando una idea. A veces nosotros muy pinchados pensamos que como lo estamos parafraseando, pues no, esto no es plagio. Pues ¿cómo les parece que también es plagio? Entonces, cuando estemos haciendo una lectura de un texto determinado, y nos guste mucho una idea de ahí, pues hombre, pongámosla en sus respectivas comillitas y hagamos la cita correspondiente. Evitemos caer en el plagio. ¿Qué es que tengo muchas citas en el texto? Pues obviamente la idea es que tampoco, y esto se los digo de una vez para el ensayo argumentativo, la idea tampoco es que me lo llenen de citas, porque es pues porque yo necesito ver la construcción de ustedes y la reflexión de ustedes. Entonces tampoco se trata de hacerlo todo a través de las citas textuales, pero sí podemos acudir a una que otra. Muy bien. Y la otra forma es el autoplagio, que se refiere a la práctica de presentar un trabajo propio publicado previamente como si fuera reciente. Ay, no, es que resulta que, ¿cuántas citas máximo, Jaira? No, yo no te podría decir que hay una cifra específica.
porque pues eso lo maneja cada estudiante. Entonces no hay un tope mínimo ni máximo, pero es un asunto pues como de sentido común que uno va analizando en la medida en que va realizando el texto. Dependerá de que, por ejemplo, el número de páginas. O sea, si yo estoy haciendo un ensayo de 4 páginas y tengo 12 citas, pues eso es como bastante. O sea, puede ser una percepción muy subjetiva. Digamos que es un asunto como muy personal, como cada uno lo maneje, pero pues es importante que tengamos también como cierto límite con eso. Un texto de 3, 4, un ensayo de 3, 4 páginas, pues podrá tener, digamos que por página una cita, máximo dos, pues algo así, no sé, ya ustedes darán el promedio, pero pues sí, pilas que tampoco la idea es que entonces hagamos todo el texto con base en las citas. Esto del autoplagio resulta pues que entonces a veces nos suele pasar que ya hicimos un trabajo que están, mira que en esta materia me están pidiendo un trabajo y es casi el mismo que me pidieron en otra, porque puede pasar, algunos cursos aquí se parecen. Entonces no es que me van a presentar el mismo trabajo, porque eso sería autoplagio. Entonces hay que ser honestos con el proceso y hay que ser creativos. Que yo me puedo basar en algunas cositas que yo misma construí, efectivamente, pero no significa que voy a presentar exactamente el mismo trabajo para 2 materias, que casos se han visto. ¿Cómo entonces evitar el plagio? Pues primero, aprendiendo a referenciar las fuentes, es lo más importante. Y realmente no es tan complejo como parece. Lo otro es que es importante que tengan en cuenta que igual las normas APA no son las únicas que existen. Lo que pasa es que, digamos que son las que están en su auge y son las que utilizamos, casi diría yo que en todas las universidades, pues, o si no en la mayoría en este momento, pero hay otro tipo de normas, están las que son estilo Chicago, que también se maneja para trabajos académicos, están las del estilo Vancouver, que básicamente las se utilizan mucho, pero desde el área de la salud. Están las normas APA, que son pues en las que nos estamos entrando en este espacio y pues muchas otras. Eh, Como les decía, entonces el estilo APA es el que generalmente se usa, sobre todo en este espacio de las ciencias de la educación, de la psicología y de las ciencias sociales. Entonces ya verán que nos vamos a volver muy tesos en este tema de las normas APA. Muy bien, el cuarto punto tiene que ver entonces con qué es la normativa APA. Entonces, resulta, sucede y acontece que estas normas fueron creadas por la Asociación Estadounidense de Psicología y se empezó a hablar de ellas por primera vez en el año 1929. Eh, ¿Con qué finalidad se crean estas normas? Se crean para facilitar la comprensión científica de las investigaciones y de los trabajos a nivel internacional. Ese fue como el objetivo inicial. Desarrolla un modelo uniforme para la realización de citas, referencias bibliográficas, bibliografía, tablas y figuras, entre otros aspectos. Entonces, digamos que la idea es que precisamente esto se convierta en un asunto uniforme para que todos hablemos del mismo idioma y podamos citar y referenciar los textos de la misma manera. Lo otro es que a través del sistema de citas y de las referencias bibliográficas, pues entonces se da prioridad a la fuente de la que se extraen las ideas que se citan. Entonces, ya sea autores, ya sea instituciones o demás ámbitos que podamos citar. Como les decía ahorita, esta es la versión sexta de las normas de las que estamos hablando pues en este momento. ¿Qué es citar entonces? Como nos muestra la diapositiva, pues la idea de citar es que podamos recoger en el trabajo que nosotros estemos haciendo un fragmento extraído de la obra de un autor. Y para eso entonces nosotros indicamos junto a la cita cuál es la referencia eh, de ese texto que yo estoy citando y eso debe llevar normalmente apellido del autor, año y publicación. Cielo, buenas noches. Bueno, y hay otro tipo de citas. Perdón, estamos hablando entonces de qué es citar y de los dos tipos de citas que existen. Entonces tenemos las citas que son textuales y las que son no textuales. Las que son textuales, pues creo que como ya todas sabemos, se trata de extraer fragmentos igualitos, absolutamente textuales,
copiar y pegar, que lamentablemente a veces nos acostumbramos mucho al copy-page. Entonces es copiar un fragmento textual de una obra determinada. Y las citas no textuales son citas donde nosotros no copiamos textualmente el texto, pero lo parafraseamos. Entonces es lo que les decía ahorita. Uno cree que cuando está parafraseando, pues entonces eso no es plagio. Pues resulta que sí. Entonces hay que hacer la cita no textual. Y ahorita vamos a mirar en qué consiste esa cita no textual. Muy bien. Entonces aquí es donde sí empieza el grueso del asunto, lo más importante de esta presentación, y es ir al grano. Ya sabemos entonces qué son las citas, cuáles tipos de citas existen, en qué consiste el plagio, cuáles son los tipos de estilos de normas que existen. Entonces ahorita sí vamos a hablar específicamente. ¿A qué se refiere parafrasear, Jessica? Es como si yo, por ejemplo, tuviera un texto, por decir algo, este que tenemos aquí en este momento, que dice, teniendo en consideración los distintos actores de promoción de bienestar, cabe reflexionar sobre, bueno, entonces es como si yo dijera, eh, percibiendo o teniendo en cuenta las diversas personalidades, es decir, es como si yo estuviera cambiándole las palabras a este texto o como si digo unas similares y otras simplemente las cambio para que no me quede tan parecido, pero finalmente estoy queriendo decir casi que lo mismo que nos está diciendo él. Es como hacer un resumen de alguna manera de ese texto. De hecho, nosotros incluso en los foros, muchísimos, yo diría que la gran mayoría me parafrasearon. Entonces es acudir al texto, leer, por ejemplo, en este caso lo que significaba trabajo social, asistencia social, servicio social, y muchos de ustedes me hicieron parafraseo. Entonces, yo no estoy diciendo que no se pueda hacer, es válido, pero si vamos a hacer parafraseo, entonces tenemos que acudir a la cita. Un parafraseo, Jessica, es cuando no es una construcción propia, sino que finalmente tú estás de alguna manera poniendo en referencia el texto que estás leyendo, solo que le quitas o le pones algunas palabras, pero finalmente sigue siendo la misma idea del autor. No sé si me hago entender. Muy bien. Bueno, con mucho gusto, Jessica. Entonces, cuando hablamos de citas textuales, entonces primero se indica el apellido del autor, el año de publicación y la página de la que se extrae la cita. Generalmente se hace de esta manera, entonces aquí les puse un ejemplo. Entonces hay una frase que es una cita específica de un texto y al final entonces yo simplemente abro paréntesis. Mire, o sea, yo abro comillitas a partir del momento donde empieza la cita. Eso sí yo creo que ha sido muy tradicional y lo tenemos muy claro. Abro comillas cuando empiezo la cita textual. Cierro comillas, inmediatamente cierro comillas, voy a poner entonces la referencia, la cita como tal. En este caso se pone Castón y Herrera porque son dos autores. Ahorita vamos a explicar más a fondo este asunto de cuando hay dos o más autores. Se pone la coma, se pone el año, nuevamente coma, se pone la P de página. Ojo con ponerme PAG como estamos acostumbrados, es decir, P, A y G. En las normas APA simplemente ponemos la P solita. ¿Listo? Y luego el número de la página. Cierro paréntesis y pongo el punto. Miren, yo sé que muchos al principio me van a decir, ¿cómo así? ¿Cuándo va a punto? ¿Cuándo no? ¿Cómo así que el paréntesis? ¿Cómo así que la coma? Miren, sencillo, ustedes sean prácticos, simplemente acudan al ejemplo. Con el ejemplo ustedes van a tener muy claro cómo van a citar de acuerdo al tipo de cita que estén haciendo. Miren que en este caso el punto se pone al finalizar la cita, no al finalizar el texto que estoy referenciando del autor. Es decir, aquí el texto termina en y sociales de base de los entes locales. Miren que en locales no va punto. Yo abro el paréntesis y el punto lo pongo, pero al final. No se vale poner doble punto. Entonces, no, profe, entonces puedo poner punto cuando termino texto y otro punto cuando termino la cita. No, siempre va a ir solo un punto.
Lo que pasa es que en unas ocasiones el punto va cuando termino el texto y en otras partes el punto va cuando termino la cita, pero vamos a mirar cuál es la diferencia para que no se me angustien. Cuando ustedes, por ejemplo, esto es otra cosa que también es importante que la tengan en cuenta. Resulta que ustedes van a hacer una cita X de un texto, pero está muy larga la cita, entonces ustedes no quieren hacer la cita completa. Lo que pueden hacer es, resulta que es que a mí me gusta la parte inicial y la parte final de la cita, pero esa parte del centro no tanto. O me gusta la parte inicial, pero sin estas 3 o 4 palabritas. Ustedes lo que pueden hacer es poner estos signos que se ven acá, abren paréntesis, ponen 3 punticos, cierran y ponen un punto. Eso significa que ahí había parte de la cita textual que ustedes omitieron porque simplemente no la necesitaban para la construcción que están haciendo. ¿Me hago entender? Es como si en esta frase que yo tengo acá, por ejemplo, dijera, perdón, Juliana me dice que sí me entienden, espero que todos me hayan entendido. O sea, sí, yo pongo los punticos cuando voy a omitir una parte de la cita textual que no me gusta, pero que luego voy a volver a poner otro pedacito. Muy bien, al parecer sí me entendieron. Bueno, y también va en comillas, no, es decir, eso ya iría dentro de las comillas porque tú haces estos 3 punticos dentro del texto que ya estás citando, entonces previamente las comillas ya van a estar. Justo a mí me pasó y lo omití al no saber. ¿Ves? Eso es lo que hace uno. Cuando uno no sabe, entonces uno mejor se hace loco, como hablamos aquí. Ustedes saben que yo les hablo como si estuviéramos todos en la sala de la casa. Entonces, uno a veces simplemente pues se hace el de la vista gorda, el que conmigo no fue, ay no, yo quiero citar esto, pero no sé cómo hacerlo, no me quiero encuartar, entonces lo omitimos. No, la idea es que qué bueno que podamos tener el conocimiento para poderlo hacer. Entonces, ya sabes, Juliana, para que no te vuelva a pasar. Bueno, vamos entonces a la siguiente diapositiva. Entonces, a ver, todas estas diapositivas que siguen nos hablan específicamente de las citas textuales. Entonces, en esta, por ejemplo, cuando el énfasis de la cita se pone en el texto, se pondrá el texto citado y después entre paréntesis el apellido, el año de publicación y la página. Digamos que esta es la cita más tradicional, que es el mismo ejemplo que teníamos en la diapositiva anterior. Entonces, cuando el énfasis va en el texto, yo simplemente pongo teniendo en consideración los distintos actores, ya saben. Al final, entonces a mí me están diciendo que yo debo poner entre paréntesis el apellido, el año y la página. Entonces uno muy obediente simplemente abre paréntesis, pone autor, pues obviamente el apellido, ya saben que solamente el apellido, comita, todo se separa por comitas, ponen el año, otra comita, ponen la página, a la P siempre le vamos a poner el puntico. Miren, yo quiero que ustedes sean muy cautelosos con los ejemplos que les voy a dejar. O sea, ya saben que les voy a poner esta presentación en la plataforma. Está un poco complicado, como dice el dicho, la práctica hacia el maestro. Sí, efectivamente, así es. Miren, fíjense dónde va el punto y dónde no. Ya, sencillo. Ustedes como hacen eso, se la cogen súper rápido. Entonces, por ejemplo, a la página, no me dejen la P solita. La página, o sea, la P siempre va con su respectivo puntico. Ponen la página, cierran paréntesis, punto final. Eso cuando la cita hace énfasis en el texto como tal. Pero resulta que a veces queremos hacer citas donde el énfasis se haga en el autor. Es decir, yo no sé si les ha pasado, pero a veces cuando yo estoy escribiendo, quiero escribir algo no solo porque me gustó el texto, sino porque me encanta ese autor, por ejemplo. Entonces yo quiero que ese ensayo lleve sí o sí una cita de ese autor que me gusta. Entonces, cuando el énfasis no va en el texto como tal, sino en el autor, miren que se hace como al revés. Entonces, primero se indica el apellido del autor, entre paréntesis se pone el año, luego pongo qué es lo que yo quiero mencionar textualmente de ese autor y al final, entre paréntesis, solamente va la página. ¿Me hago entender? Voy a repetirlas porque yo sé que en esta parte es donde empezamos. Ay, ¿cómo así? Entonces, miren, muy sencillo.
Si yo solamente quiero poner una cita porque me gustó ese pedacito del texto y ya, perfecto, entonces lo hago como, digamos que es la manera más usual de hacerlo. Entonces cierro comillas y pongo autor, año, página, se acabó. Pero si yo quiero es hacer énfasis en ese autor, entonces primero pongo el autor, como dice aquí, Torres, paréntesis 2005, afirma que, abro comillas, ya actualmente las principales actividades económicas, políticas y culturales del mundo se están estructurando por medio de Internet. Cierro comillas y entre paréntesis pongo el número de la página y el puntico para finalizar. No me lo dejen sin el puntico. ¿Listo? Muy bien. Siguiente diapositiva. Bueno, esto sí que es importante, porque esto es lo que vamos a empezar a poner en práctica. Resulta que hay citas, cuando las citas tienen más de 40 palabras, se hacen un poquito distinto. Ya vamos a mirar por qué. Bueno, realmente no es tan distinto. Si la cita tiene más de 40 palabras y pone énfasis en el contenido, ya sabemos que uno pone énfasis o en el contenido o en el autor. Entonces, si es una cita que tiene más de 40 palabras y el énfasis lo estoy haciendo en el contenido como tal, se separa del párrafo al que la precede, dejando una sangría en todo el párrafo de cita. Por ejemplo, resulta que ustedes van a hacer una cita que, como aquí mismo nos están orientando, tiene más de 40 palabras. Y puede pasar, a veces queremos citar el párrafo completo, por ejemplo. Entonces, obviamente nos vamos a exceder de las 40 palabras. Cuando la cita se excede de las 40 palabras, entonces yo no puedo continuar haciendo la cita en el mismo párrafo, sino que debo dejar un interlineado, un espacio, y luego sí relaciono la cita. Eso de la sangría, pues cada uno lo encuentra en su teclado, cada uno le va a cacharrear. ¿De dónde le encuentra la sangría? Es muy sencillo, la sangría es simplemente que el espacio no nos quede alineado en este caso con esto de acá, por ejemplo. Si ustedes ven, miren que este texto inicial está como más en la partecita izquierda, pero cuando vamos a hacer la cita, miren que nos corremos mucho más. Entonces, esa es la sangría. Entonces, ya saben, si la cita que ustedes van a realizar tiene más de 40 palabras, no me la pueden hacer en el mismo párrafo que estaban escribiendo, sino que dejan un espacio. De hecho, se los voy a mostrar aquí de una vez en uno de mis trabajos para que me lo comprendan. Este es un ensayo de cuando en mi época de estudiante, que no está tampoco tan bien recién. Entonces, miren, por ejemplo, yo aquí quería hacer una cita de Weber, pero se me pasaba de las 40 palabras. Entonces yo venía aquí escribiendo normal, un texto, la construcción. Ya había hecho otra cita acá pequeñita, miren que aquí tengo un paréntesis, pero como es una cita que va dentro del mismo texto y no supera las 40 palabras, yo simplemente puse aquí entre paréntesis Fernández 2013, página 38, cierro paréntesis, punto. Pero resulta que esta cita se me iba a pasar de las 40 palabras. Entonces yo aquí simplemente digo, como si se tratase de una ideología impositiva donde no hay espacio para la apreciación personal. Punto, y aquí empiezo la cita. Miren la sangría. Este espacio de acá es la sangría. Entonces hago toda la cita y simplemente miren que la separo con un interlineado, la separo del párrafo que venía desarrollando y aquí al final cierro comillas, pongo el punto. Miren que en esta es lo contrario. En esta, cuando es la tradicional, la pequeñita, la del contenido, yo pongo el punto al final de la cita. Pero aquí se pone el punto al final del texto. Miren que aquí, al final de la cita como tal, cuando cierro paréntesis, no hay punto, porque el punto ya lo puse aquí. Entonces, pilas, tenemos que mirar dónde va el punto, porque no podemos poner doble punto. Recuerden que un paréntesis es algo que si usted sigue leyendo, es decir, que el texto siga siendo coherente, independientemente de que esté o no. Y por aquí veo que me están escribiendo. Es que me perdí por mostrarles el texto. Es como darle un espacio al comenzar a escribir, eso es la sangría, sí, Natalie, es algo así. Pero pues tienen que mirar cómo está la configuración para que puedan, porque eso pide sangría de 5.
Entonces, pues hay que mirar como bien la configuración del computador. Muy bien. Volvemos aquí. Ay, espérenme. ¿Me entienden esto de cuánto se hace la cita en un párrafo separado cuando es superior a 40 palabras? Miren, si tienen dudas, aprovechen y me van preguntando. Muy bien. Bueno, por aquí me dicen que sí. Entonces, continuemos. Entonces, bueno, aquí ya les mostré un ejemplo. Trato, me dice Camila. Bueno, no se preocupen, miren, yo sé que esto es, yo les repito, para los que de pronto no estaban inicialmente, este es un proceso nuevo para la mayoría de ustedes. Al principio uno se estresa mucho con las normas CAPA. La primera vez que yo escuché del tema, casi me muero, porque además yo tiendo a ser muy perfeccionista. Entonces, eso de estarse fijando en dónde va el punto, dónde va la coma, dónde va la comilla, por qué va separado, por qué no, solo el autor, si es con inicial, si la inicial es con mayúscula o no. O sea, obviamente uno sí se estresa mucho con el tema, pero estresada total. Ay, no, la idea de este encuentro no es que no puedan dormir esta noche, tampoco. Una acostumbrada a la Psicontec. Sí, sí, Camila, tienes toda la razón. De hecho, a mí también me pasó lo mismo. En algún momento uno estaba acostumbrado y sobre todo en el colegio, pues en mi época de colegio me tocaron las normas Psicontec. Yo, pues para mí no había más allá de eso. Entonces, claro, uno empieza a escuchar normas APA y como que, ¿esto con qué se come? ¿Cierto? Algo así. Pero bueno, la idea es que vamos a hacer un trabajo en equipo bien chévere y que todas las dudas que tengamos al respecto pues las podamos solucionar. De todas maneras, yo sé que no solamente con este encuentro les va a quedar claro el tema y que a lo mejor van a quedar vacíos, pero ¿cómo los vamos a resolver? Como nos decía ahorita una de las compañeras, yo no sé si todos han accedido. Ay, yo quisiera hacer un sondeo y que ustedes sean muy honestos y me cuenten quién realmente ha accedido a los documentos de apoyo que yo les he dejado, porque tienen varios. Y recuerden que ahí hay uno, incluso hay otro de conectores. Muy bien, eso, por ahí varios me están escribiendo qué bien, excelente. Bueno, entonces, bueno, qué rico, me lo leí súper, listo, dale. De todas formas, ya saben, incluso el que yo les puse ahí está subrayadito de una vez, se las puse fácil. Está subrayado lo más importante. Entonces, ya saben que si tienen dudas, miren acudiendo al solo texto ustedes, ¿cómo me tocó a mí? Así. Porque en su momento yo también era estudiante virtual cuando estaba terminando mi maestría. Entonces, no tenía yo al docente ahí cara a cara para preguntarle todo el tiempo, pero ¿qué hice? Muy sencillo, yo me pegué de ese texto, pues como de la instrucción inicial, y cada que tenía una duda, pues yo acudía al texto y lo hacía tal cual, así. Y así fui aprendiendo. Entonces, pues bueno, es como un tipcito para que lo tengan en cuenta. Entiendo más por las diapositivas. Bueno, entonces aprovechemos las diapositivas también. Muy bien. Los Marina dice que hasta lo imprimió. Está muy bien. Lo leí en las normas APAS, ahí están mejor explicadas que en el módulo de habilidades. Ah, bueno, perfecto. Igual ustedes saben que cada docente tiene una metodología distinta, pero pues cada uno es bueno en lo que hace. A veces entendemos mucho, a veces poco, pero pues para eso estamos, para retroalimentarnos entre todos. Bueno, lo estoy entendiendo más a ustedes que la propia habilidades comunicativas. Bueno, de todas formas es lo que les digo. Y habrán temas que le entiendan mucho mejor a ella que a mí no. Y pues suele pasar. Entonces, bueno. Muy bien. Profe, yo quiero hacer una pregunta. Dime. Pues me disculpará, pero yo no, nunca las había usado. Pero esto de las citas en un trabajo, ¿en qué parte va? Que yo no entendí eso ni cuando lo leí. Las citas, ¿en qué parte van? En la parte que tú quieras. Es decir, es Ay, que la cita es una cosa y la referencia bibliográfica es otra. La sí, referencia claro. bibliográfica va al final del texto. Por ejemplo, Ajá. vuelvo a mostrarles mi trabajo. Mire, ¿en qué parte van las citas? Yo, por ejemplo, quería hacer una cita. A mí me gusta mucho empezar con frasecitas como reflexivas. Entonces, por ejemplo, yo aquí inicié con una cita. No existe un método científico como tal. El rasgo distintivo del proceder del científico ha sido el utilizar su mente de la mejor manera posible y sin freno alguno. Aquí puse de dónde saqué la cita.
Durante el texto tengo unas citicas de 3 o 4 palabritas, chuchuchu, o sea, ustedes las van O poniendo. sea que, o Sí, sea que yo en el ensayo puedo poner una cita, unas 2 o 3 claro. citas. Ah, lo que pasa es que tú no habías llegado en ese momento, pero bueno, igual ahorita vamos a hablar específicamente de la actividad, pero claro, tú puedes utilizar las citas que desees en el texto. Es decir, no mentiras, con eso de que desees es que me lo van a llenar de citas y no, tampoco, qué pereza leer un ensayo solo a punta de citas, no me vayan a hacer eso porque, No. mejor dicho, ahí sí no soy tan madre con la calificación. Bueno, entonces, y miren, y al final, entonces tenemos las referencias bibliográficas, que eso sí va al final, final del texto. ¿Listo? Bueno, volvamos a la presentación. Bueno, entonces nos quedó claro en qué parte van las citas. Es decir, eso es un asunto autónomo. Cada uno mira dónde quiere poner las citas y cómo quiere ir enlazando el texto. Muy bien. Bueno, Sí, profe, muchas gracias. perfecto. Bueno, entonces vamos a la número 12, vamos para la 13. Profe, que no entendí lo de los puntos suspensivos dentro del paréntesis. Yaira, mira, es algo así como que tú vas a coger una... Volvamos al texto, volvamos a mi trabajo. Supongamos, a ver, yo vuelvo a la cita, que aquí yo tengo una... Es más, miren que yo aquí lo utilicé casualmente. Este ejemplo me va a servir perfecto. Miren, resulta que esta cita era aquí, yo no sé si se alcanzan a leer, pero aquí dice, en este sentido, Bourdieu considera que para explicar el poder simbólico y la dimensión propiamente simbólica del poder estatal, entonces aquí había un montón de carreta que yo no quería poner y que hacía parte de la cita que yo estaba haciendo. Entonces lo que hice fue puntos suspensivos y continuar con lo que para mí era realmente relevante en ese momento. Entonces, los punticos suspensivos básicamente nos van a permitir omitir un pedacito de la cita que a mí no me interesa porque no va al tema y continuar con otro pedacito que a mí sí, de la misma cita. O sea, es en ese contexto donde se utilizan los 3 punticos. Yaira, ¿me hago entender? Ok, perfecto. Listo. Citas textuales. Seguimos con las citas textuales. Si la cita tiene más de 40 palabras y pone énfasis en el autor, es decir, aquí estábamos mirando cuando la cita tiene más de 40 palabras, pero el énfasis lo tiene en el contenido. Ya saben que se cita distinto cuando el énfasis va en el autor o cuando el énfasis va en el contenido. Entonces ya vimos cómo se hace cuando el énfasis va en el contenido. Ahora, qué pena que hice una pausa, pero es que estaba por aquí mi mascota haciendo unos movimientos raros y me asusté. Bueno, cuando las citas, perdón, cuando el énfasis entonces se hace en el autor, entonces va de la siguiente manera. Se separa del párrafo que la precede, dejando una sangría en todo el párrafo de cita de 5 espacios desde el margen izquierdo, sin comillas y con un interlineado menor. Aquí tenemos el ejemplo. Entonces vemos, por ejemplo, aquí empezamos con el autor. Entonces dice, como recuerda Fernández, ahí ponemos el paréntesis con el año. Estas dos racionalidades entran en dicotomía de manera que, entonces ahí sí pongo la cita, pero miren que solamente va entre comillas una partecita al final, porque así mismo estaba en el texto, pero miren que aquí nos están aclarando, sin comillas y con un interlineado menor. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. O sea, ustedes siguen la instrucción y ya está. Eso sale rápido. Entonces ya saben que aquí simplemente va al inicio el autor y entre paréntesis el año y aquí abajo solamente va la página. Esa es la diferencia entre las citas donde el énfasis va en el contenido y el énfasis va en el autor. Pequeño resumen. Si el énfasis va en el contenido, simplemente separamos y al final hacemos toda la cita completa. Autor, año, página. Pero si el énfasis va en el autor, entonces
perdón, me salté la diapositiva. Si el énfasis va en el autor, entonces yo pongo primero el autor y al final solamente pongo la página, como lo vemos aquí. ¿Entendido? Díganme que sí, por favor. Ay, de verdad, yo espero que me estén entendiendo. Bueno, muy bien. Número de autores en las citas. Ya, digamos que ya expliqué la parte más engorrosa. Esa es la parte más complicada. Luz Marina me sigue diciendo que ahí, que más o menos, que ya no va a poder dormir esta noche, que está súper estresada. No, mentiras. No, chicos, de verdad que no se me compliquen con esto, pero miren, yo sé que en este momento más de uno puede estar pensando, ay, qué profesora tan intensa hablándonos de normas APA, pero se van a acordar de mí más adelante, lo sé. Entonces, por eso lo quiero hacer desde ya, porque quiero que ustedes sean unos tesos en ese tema y que cuando les estén calificando exámenes de otros, por ejemplo, en los cursos, en las selectivas que ustedes tienen que ver, yo quiero que ustedes sean muy buenos y que dejemos en alto la carrera de trabajo social en la universidad, que apenas está empezando, pero que vamos creciendo a pasos agigantados y vamos a ser de los mejores. Entonces, y lo hago por eso, porque quiero que desde ya ustedes se me perfilen muchísimo para que cuando empiecen, por ejemplo, tesis de grado, no, ustedes van a estar pero más pilos en ese asunto, que mejor dicho. Bueno, entonces vamos a hablar cuando hay un número, o sea, dependiendo del número de autores en las citas, cómo van. Entonces, si la obra tiene dos autores, todas las veces que citemos haremos referencia a los dos autores. Siempre. Que yo voy a citar los mismos dos autores, porque también es válido, profe, entonces yo puedo hacer 3 citas del mismo autor en el texto. Claro que sí. Si a usted es el autor que le gusta, pues chévere. Eso sí, y aclaro, si pone el primer apellido de cada uno. Sí, Yaira, ponemos el primer apellido de cada uno. Siempre se pone el primer apellido. Eh, entonces, bueno, aquí tenemos un ejemplo. Dice, pues son dos autores. Bueno, no, les iba diciendo algo y por responderle a Yaira me estaba. Ustedes saben que yo soy un poquito despalomada y a veces me desconecto, pero intento conectarme inmediatamente. Entonces, miren, es importante que nosotros tengamos la capacidad de consultar varias fuentes. No quiero ver que me citen solo un autor, por favor, y que esto quede en el acta, que esto quede en sus notas, en las notas que de pronto estén tomando. Me parece que se vuelve un asunto monótono y que tenemos que ser más creativos y tenemos que acudir pues, o sea, la idea es que referenciemos y conozcamos varios autores. Entonces, claro que si solo me van a hacer una cita, pues válido, pero que me van a hacer 3 citas en el ensayo y las 3 son del mismo autor, póngale 0. Mentiras. Muy bien. Natalie me está diciendo que no escuchó, que no escuchaste, que no me gusta, que solo me citen un autor. O sea, la idea es que acudamos a más bibliografía y que no nos quedemos solamente con un autor. En este poco tiempo he leído más que en toda mi vida, qué rico, te vas a volver muy tesa. Uno como aprende de ortografía, de redacción, de gramática y demás, a punta de lectura. Juliana me dice que tiene una pregunta, si por ejemplo el autor no es muy conocido, ¿cómo lo hago? Si puedo colocar los dos apellidos. No, no importa, no importa que no sea conocido, pero siempre vas a poner solamente un apellido. Vale. Bueno, entonces ya sabemos que si el texto tiene dos autores, pues siempre vamos a referenciar los dos autores. ¿Listo? Como dice acá, por ejemplo, Castón y Herrera. Entonces siempre vamos a mencionar a Castón y Herrera, no importa que estemos haciendo otra cita de esos autores, no es que voy a poner et al, siempre voy a poner los dos autores. Pero resulta que si la obra tiene entre 3 y 5 autores, entonces la primera vez se cita con los apellidos de todos. Pero a partir de la segunda cita solamente se va a escribir el apellido del primer autor seguido de la frase et al, esta que estamos viendo acá. Et al significa entre otros para
quien de pronto no lo tenga claro. Entonces este et al va a significar que hay otros autores, pero que yo no los voy a mencionar ahí porque ya en la primera cita que yo hice de ellos lo referencié. ¿Entendido? Muy bien, perfecto. Entonces aquí nos ponen el ejemplo. No, profe, ¿me repites? Me dice Juliana. Claro que sí. Mira, si tú vas a citar un texto, pero resulta que el texto fue escrito por 3 autores, o por 4, o por 5. La primera vez que tú lo cites dentro de ese texto que estás haciendo, tendrás que poner los 5 o los 6 o los 3 apellidos de los autores. Uno seguido del otro por comas, como está aquí. Gallego, Gomás, Subirats. Entonces aquí todos están, pues obviamente el último no está como se ahí. ¿Alguien me tiene por ahí el micrófono encendido, por favor? ¿Podemos apagarlo? Por favor. A ver, yo miro quién me tiene por aquí el micrófono activo. Marquesa. Creo que es Marquesa. Porfa, si nos estás escuchando, ¿será que por favor puedes poner el micrófono inactivo? Mera rumba, dice por aquí, eso parece. Ah, eso que a mí generalmente me suele pasar en los encuentros sincrónicos que siempre están en ensayo la banda marcial. Milagro que hoy no, porque siempre pareciera que fuera yo la de la rumba. Marquesa, por favor, inactiva el micrófono. Parece que Marquesa no nos está escuchando y de verdad está de rumba. Bueno. Hola, ahora sí me escuchan. Bueno, se me había inactivado también mi micrófono por desactivar el de Marquesa. Bueno, muy bien, entonces, y vamos en que, entonces ya saben, listos, y vamos a hacer una cita con 3 o más autores. En la primera los debemos citar a todos, pero si los vamos a citar por segunda vez dentro del mismo texto, simplemente ponemos el apellido del primer autor y seguido de et al, y luego se pone el año. Listo. Miren que no es tan complicado. Bueno, cuando hablamos, esto no sé si explicárselo, yo creo que no es tan relevante. Esto nos habla de cuando se trata de autores colectivos, entonces cuando de pronto no son identificados, cuando empiezas de pronto por el nombre de la institución y no hay autor, entonces uno dice cómo cito si esto no tiene autor, pero obviamente pues hay que seguir un orden que eh, que nos muestran pues como las normas APA, y es que entonces empieza por el título. Por ejemplo, aquí dice, si la obra no tiene autor o institución, se utiliza en la cita el título de la obra en cuestión en el primer término de la cita, porque de pronto se van a encontrar, ay no, es que me encontré una cita que me gusta mucho, pero eso no tiene autor. ¿Listo? Entonces usted simplemente empieza poniendo el nombre de la obra y lo pone en cursiva. ¿Listo? Cuando el artículo es académico, ya vamos a mirar ahorita las formas de referenciarlo. Si queremos citar algo de un artículo de revista, ¿cómo podemos hacer? Efectivamente, ya vamos a mirar, ya les voy a mostrar cómo podemos hacer las citas, tanto de artículos académicos, creo que sí lo tengo acá, espero sí, y si no te lo comparto, Camila, y también artículos de revista. Lo que pasa es que no referencié como todos porque no quería enredarlos con tantos tipos de citas, pero vamos a mirar cuáles tenemos aquí al final porque realmente no me acuerdo. Si el autor es anónimo, entonces en lugar del apellido figuraría la palabra anónimo.
y ya, así de sencillo. Ay, que es un anónimo, entonces ¿qué hago? Se pone que es anónimo y ya. A veces nos complicamos más de lo que deberíamos. Citas secundarias. Si queremos citar, bueno, muy bien. Ahorita Daisy, ya vamos a mirar entonces. Si queremos citar, también se van a encontrar. Miren, es que ustedes puede que en este momento no les surjan dudas, a ustedes les van a surgir las dudas, es cuando estén en la práctica como tal y se encuentren textos que digan, ay no, y esto no me lo dijo la profe, pues porque evidentemente se le pueden a uno pasar cositas. Pero esto también puede pasar mucho. Resulta que ustedes quieren hacer una cita, pero es una cita que cita otro autor. ¿Me entienden? O sea, dentro de un texto hay un párrafo que a ustedes les gustó mucho, pero resulta que ese autor que escribió el texto en ese párrafo, justo esa frase que a usted le gustó, fue citada por otro autor. Entonces a veces volvemos a lo mismo. No, no, no me gustó mucho, pero qué enredo, yo no sé hacer esta cita, mejor no la pongamos. Claro que la podemos poner, es muy fácil. Entonces simplemente lo vamos a hacer de esta manera. Si la cita hace énfasis en el autor, entonces lo vamos a hacer como dice aquí. Les voy a leer textual para que me lo puedan entender. Este sí se los debo leer textual. Dice así, autores como Joaquín García Roca, casualmente Joaquín García Roca, que pues ya saben que todos en este momento deben estar muy juiciosos estudiándolo, ya lo estudiaron, afirman, entonces miren, ahí ponemos autores como Joaquín García Roca y entre paréntesis ponemos el año, afirman que el Estado de bienestar se ideó para motivar a los trabajadores a aceptar racionalmente las condiciones sociales y económicas existentes y por tanto a someterse en cuanto a trabajadores y ciudadanos de una rutina cotidiana. Y entre paréntesis ponemos citado por. ¿Eso qué significa? Que el dueño del texto, el autor del texto fue Fernández. Pero Fernández en su texto citó a Joaquín García Roca. Y como el pedacito que yo voy a poner es el de Joaquín García Roca, entonces yo empiezo poniendo que este señor con el nombre de año afirma ta, y al final pongo citado por, y ahí sí los datos del texto que yo me estoy leyendo. Listo. Cuando el énfasis se pone en la cita, entonces se diría de la siguiente manera. En 1960, en Andalucía Occidental, el 0.6% de los propietarios poseía el 38.6% de las tierras. Resto de la cita, termino y ahí pongo Cazorla, 1950, citado por Torres. ¿Eso qué significa? Que el texto es de Torres, pero que Torres está citando a Cazorla. Entonces, la idea es que yo pueda hacer referencia tanto al autor dueño del texto como al que lo está citando. ¿Listo? Esas son las citas secundarias. Perfecto. Muy bien. Bueno, ya no les voy a hablar más de citas para no aburrirlos. Nos faltan solamente las aclaraciones y exactos se nombran ambas personas. Eso es lo que hay que hacer, nombrar tanto quien cita como quien redacta el texto en su momento. Y tú que serías la tercera persona que lo está haciendo. Entonces, hay palabras que ustedes se van a encontrar abreviadas y que a veces no entendemos. Entonces es importante. Por ejemplo, que es que esta cita no tiene, que esto no tiene fecha, no tiene año. A veces nos encontramos un artículo sin año. Entonces ponemos SF en minúscula, así como se ve aquí. SF. Así como está aquí es que lo van a hacer. O sea, no es que, ay, es que la profe se equivocó y no le puso la mayúscula a la S. No, es que va así, simplemente SF. Entonces tenemos, por ejemplo, compilador, entonces, ¿cómo sería la abreviatura? Coordinadores, ¿cómo sería la abreviatura? Editores, entonces esta sería la abreviatura. Sin fecha ya sabemos SF en minúscula. Cuando hablamos de y otros, recuerden que es cuando estamos referenciando varios autores, pero no los vamos a poner todos a partir de la segunda cita, entonces ponemos en I. Se fue el internet y esta clase tan importante. Ay, pero se le fue el internet a quién. ¿A ti o a mí? ¿Me están escuchando? Por favor. Sí, ok, perfecto.
Bueno, revisa porque de pronto es tu equipo, qué susto, pensé que era yo y aquí hable y hable y hable como una lora y que ustedes no me estén escuchando, no podría ser. Bueno, abrí la que no era. Muy bien, entonces y vamos acá. Ay, espérenme que se me quedaron las dos abiertas. No pueden ser. Listo. Listo. El número simplemente va en NVM, volumen, pues V o L. Páginas, ya saben que no se escribe pack, que en las normas y Contec solíamos utilizarlo así, o casi siempre que uno va a abreviar la palabra escribe PAG. Ya sabemos que en normas APA simplemente ponemos la P y ya. Entonces, referencias bibliográficas, ahora sí, ya hablamos de las citas. Las citas es lo que va dentro del texto como tal. Las referencias bibliográficas son las que ponemos al final de nuestro texto, que en este caso serían las que ustedes van a poner muy juiciosas y juiciosos. No sé si Rafael de pronto nos acompañó por aquí. Entonces hablemos de mejor de todas y todos. Eh, entonces son las que vamos a poner al final de nuestros ensayos. ¿Qué son las referencias bibliográficas? Pues es el apartado final que se crea para recoger la lista con los datos de las citas que hemos hecho en el trabajo. ¿Listo? Entonces usted utilizó 5 referencias, 5 citas distintas, 5 autores distintos, pues al final usted muy juicioso pone la referencia bibliográfica. Y la bibliografía, miren, pilas, que en esto también nos pelamos un poquito. Es el apartado final donde se recogen los datos sobre las obras que hemos consultado, pero no hemos citado a lo largo de nuestro trabajo. ¿Cómo así, profe? Las referencias bibliográficas son como tal las que tú utilizaste. Que yo sé que en ese texto, o sea, que si tú me pusiste 3 referencias bibliográficas es porque hiciste 3 citas de 3 autores distintos. Pero resulta que cuando uno va a hacer un trabajo, uno consulta, es decir, tú puedes consultar o mirar 5 textos, pero solamente vas a citar 2 de ellos, pero tú miraste 5. Entonces la bibliografía es donde uno pone esos que usted consultó, pero que no citó, pero que finalmente usted acudió al texto. Importante, siempre deben ir en orden alfabético. En función de la fuente se realizan con un formato diferente. Bueno, pues esto digamos que no es tan relevante. Hay que prestar atención a las partes que han de ponerse en cursiva. Generalmente son los títulos. Ya vamos a mirar. O sea que en una se ponen las citas y en la otra los libros, por decir algo. Daisy, sí. En las referencias bibliográficas pondrías las que tú citaste en el texto. Y en bibliografía pondrías esos que tú consultaste pero que no citaste en el texto, pero que igual los revisaste, solo que no te gustó, entonces no pusiste nada, pero lo revisaste. Entonces válido también para uno como docente mirar que acudieron a varias, pues a diversa bibliografía. Muy bien, si en la fuente no aparece la fecha de publicación, se indicará SF entre paréntesis, como ya les mostré ahora, sin fecha. O sea que bueno, listo. Si en la fuente no hay autor o institución, se coloca el título de la obra en primer lugar y luego la fecha. Ya saben, dato importante. ¿Cómo se hacen las referencias bibliográficas? Entonces, cuando hablamos de libros. Si hablamos de libros, entonces, y están en físico, pues muy sencillo, apellido, año, título, ciudad y editorial. Entonces aquí nos muestran un ejemplo. Entonces, miren, aquí está el autor. Pilas, que en las referencias, miren otro artículo importante. En la cita usted solo va a poner el apellido del autor. Pero en las referencias usted va a poner el apellido y la inicial del nombre. ¿Listo? Para que también nos concentremos mucho en eso. Que a veces entonces uno en la referencia bibliográfica lo pone tal cual está en la cita y no es así. Aquí va un poquito más completo, entonces aquí sí le tenemos que poner la inicial del nombre, perdón. Entonces miren, va el autor, el año entre paréntesis, punto, o sea, miren que el autor va separado por coma, luego va el año entre paréntesis, luego va un punto, luego va el título del libro y va en cursiva, y luego va la ciudad y la editorial.
ahí aparecen dos índices. Sí, es que son dos ejemplos distintos. Mira, en uno estamos colocando, Juliana, no te entiendo. Ahí aparecen dos iniciales. Ah, ok, aparecen dos iniciales. Lo que pasa es que seguro él se llama John Freddy. Entonces, tú puedes poner las dos iniciales o puedes poner una sola. Me lo acabo de inventar, no sé. Entonces, si mira, tú simplemente pones, solo que ellos casi siempre van a aparecer con un solo nombre, pero pues no hay problema, lo puedes poner con los dos. Cuando son en formato electrónico, entonces va el apellido, el año, el título y va recuperado de él. Este, básicamente, yo sé que es el que me va a encontrar en muchos de sus textos, porque lamentablemente ya casi no tenemos libros en físico, sino que acudimos más como a los formatos electrónicos. Entonces ustedes simplemente ponen el autor, el año, en cursiva el título del documento o de lo que estén leyendo, ponen la editorial y al final recuperado de. Entonces ahí ustedes van a poner el enlace de donde han recuperado el texto. Cuando hablamos de libros con diversos tipos de autoría, no, esto es muy enredado, esto en este momento no se los voy a explicar. Ah, bueno, pero aquí está, sí, por ejemplo, el capítulo de un libro. Entonces va apellido, año, título del capítulo, y en apellidos de autores de la obra, título del libro. Entonces iría así, el autor del capítulo, el nombre del capítulo, pero luego dónde lo voy a encontrar. Entonces ahí hablaríamos de dos, a veces podemos hablar de dos autores. ¿Listo? El apellido de quien hizo el capítulo, pero además de quien hizo el libro. Foros en línea. Entonces se pone página, institución, año, fecha, título y mensaje publicado en ponemos el enlace. Páginas web o blogs, ponemos los apellidos, ponemos el título de la web y recuperado de. Esto ya es cuestión de que cada uno mucho lo lea, porque si me pongo a explicarles cada uno, no terminamos a las 12 de la noche. Y no es la idea. También está como citamos videos o películas, entonces aquí están los ejemplos, la forma como lo van a hacer, cuando son videos de YouTube y demás. Eh, no tengo aquí el de revista, pero saben que se los voy a compartir. Yo lo debo tener para que sí, pues no nos quedemos como con la duda de las dos preguntas que me hicieron. Eh, um, yo creo que aquí lo podemos encontrar. Esperemos que sí. Vamos a ver si al final de pronto está. Lo que pasa es que son muchos ejemplos y no los quise poner todos. Legislación, prensa, videos de YouTube, apuntes en formato electrónico, material no publicado, foros en línea, capítulos de libros. Ay, bueno, no lo tengo acá, pero se los quedo debiendo y se los publicaré. eh, Les quedo debiendo esta preguntita de las revistas porque no lo tengo aquí en este momento y yo se los envío. Vale. ¿Qué otra dudita de pronto tenemos frente a esto de las normas APA? ¿Hablen ya o callen para siempre? No, mentiras, ustedes saben que me pueden escribir cualquier dudita que tengan, de todas maneras. Profe, yo tengo otra pregunta, Sí, dime. pero es que puede poner el texto un momento, por favor. La pregunta. Bueno, espérame porque ya hasta lo había cerrado. Ay, no, claro que igual sí les tenía que compartir otra cosita del texto. Entonces, espérame, yo se los vuelvo a compartir. Dime, abro el texto. Ah, bueno, esta es la bibliografía de donde eh, saqué pues como toda esta información y aquí también quería compartirles unos conectores. Que los conectores nos sirven muchísimo, sobre todo cuando estamos haciendo ensayos o algún tipo de texto, pues escrito, foros y demás. Entonces es como una ayudita ahí que tenemos.
Bueno, cuéntame, ¿cuál era tu pregunta? No, profe, pues mi internet se puso lento, pero es que quería saber, por ejemplo, en las citas o bueno, en el documento que tiene, por ejemplo, vi que dice punto 7 en bibliografía o referencia bibliográfica. Sí, Va subrayado, debe ir subrayado. debe Por ir ejemplo, mira la subrayado. 24. Debe ir subrayado Un que ejemplo, el título como tal, el título, si es referencias bibliográficas, debe ir así. no necesariamente, para nada. Tú lo puedes poner así como Ah, yo lo tengo acá. Mira que yo simplemente lo tengo en negrita y ya, ujú. eso es todo. No necesitas Ah, el poner. resto está muy bien. Muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. El archivo que nos envió los conectores está súper. Ah, bueno, sí, recuerden que también les compartí un archivo de conectores y aparte del archivo, pues esta es una imagencita que nos puede servir también, pero ese Yo archivo no la, es súper completo. Dime, la imagen de los conectores ahorita no la vi, la anterior sí, muy buena. Pero esta no me la eh, muestra. esta, donde dice, La de sí, los, la de ordenar, los conectores. Sí. sí, mírala, acá la estamos viendo. Cuando vamos a introducir un tema, entonces está en cuanto a, con relación a, con respecto a, por otra parte, en Eh, relación con, por lo que se refiere a, acerca de. Esa es. Bueno, aquí hay uno que dice indicador de causa y está el yaque. Miren, yo odio ese conector, no mentiras, pero intento no utilizarlo mucho porque recuerdo tanto un docente de la universidad cuando estaba estudiando trabajo social nos decía que los yaqueísmos suenan horrible y desde eso a mí se me quedó como esa imagen de que el yaque nunca se utiliza porque realmente sí no sé, suena raro, suena como feito, pero no significa que no lo puedan utilizar. Creo que el rayón es más mío con eso del yaqueísmo. Los evito a toda costa. El archivo que nos envió de los conectores está. Ah, bueno, sí, ya habíamos leído el comentario de Sandra. Pensé que alguien me había escrito más. Bueno, para terminar, 9:16 de la noche. Solamente quiero como mencionarles dos o tres cositas más. Lo uno es recordarles las próximas actividades para esta semana, digamos que estaban en pausita frente a los envíos. Esta semana no tenían que hacer ningún envío. Por favor, verifiquen que todos sí tengan su calificación actualizada hasta el momento. Ya todos deben tener la retroalimentación y la calificación de las actividades que han presentado. Eh, Recuerden que la próxima fecha de entrega es el lunes. Para el lunes tenemos la siguiente actividad y para a ver, esta es para, espérenme, yo voy hasta aquí. El mapa mental ya saben que es para el 3 de septiembre y el ensayo argumentativo que va a ser la prueba de fuego está programado para el 10 de septiembre. Miren, yo sí quiero recordarles algo. Yo sé que como buenos colombianos siempre dejamos todo para última hora, pero qué rico que podamos tener tiempo suficiente para que vayamos haciendo esa construcción y que no se nos colapse la plataforma, porque como pudieron, ya leyeron los anuncios de anoche, pues supongo que sí, obviamente, porque si no, no estuvieran conectados. Ustedes saben que hay que estar muy pendientes de los anuncios, pero en el anuncio de la sexta semana les puse pues como algunas sugerencias. No quiero, de verdad, no quisiera que alguien me escriba, ya sea por WhatsApp, por Skype o por la bandeja de entrada, profe, no alcancé, profe, deme más plazo, profe, es que la plataforma se me cayó, es que se me fue la luz, es que los dichosos esqueísmos, porque por eso ustedes tienen tiempo suficiente. Con las dos primeras debo reconocer que fui flexible con algunas personas y yo entiendo que a veces tenemos dificultades. Obviamente, como les aclaré en el anuncio, si se trata de una incapacidad médica o asuntos de fuerza mayor, pues claro, claro, somos seres humanos y se nos pueden presentar una cantidad de situaciones que obviamente bien soportadas, pues no nos va a afectar y son asuntos que se pueden negociar.
pero eso de que faltando 5 fui a enviar y se me cayó la plataforma y no alcancé, es porque efectivamente estamos dejando para hacer el envío los últimos 5 minutos y me pasó con algunos, que de hecho ahí él me muestra en rojito, lo envió tarde, porque a veces entonces son las 11:45 y yo apenas estoy mirando cómo es que lo voy a montar. Entonces, pilas, no quiero que nos pase. De hecho, a algunos en el foro les disminuyó un poco la calificación precisamente por eso. Ustedes recuerdan que yo les indiqué que el foro se los iba a dejar activo 15 días precisamente para que, o sea, era un foro de debate. La idea es que ustedes estuvieran entrando ahí constantemente. Y lamentablemente tuve algunos compañeritos que me ingresaron muy pinchados solamente el último día el 19 y el 20. Tengo muchos que me ingresaron entre 19 y 20. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál era el objetivo del debate? ¿Cierto? Lo rico, lo enriquecedor de este foro era leer las participaciones de todos nuestros compañeros, poder hacer aportes frente a ello, qué opino yo, si estoy de acuerdo, si no estoy de acuerdo, obviamente con mucho respeto, pero pues siento que de alguna forma no todos pudimos cumplir a cabalidad el objetivo del foro porque me lo dejaron para el último día. Entonces, bueno, es como una recomendación para que con estas actividades que nos quedan no tengamos inconvenientes al momento de hacer el envío. Listo, que esa partecita nos quede muy clara. Recuerden también, para que se vayan preparando, que nos falta otra evaluación en línea que va a ser entre el 10 y el 14 de septiembre. Ustedes saben que el 14 de septiembre terminamos este bloque. Descansan 2 semanitas y luego pues entonces matriculan las otras materias o no sé, bueno sí, creo que así es como funciona para todos. Ustedes están trabajando en bloque, por lo menos los de trabajo social. Entonces ya saben que vamos hasta el 14 de septiembre con este curso. Eh, Espero que realmente haya sido pues como un aprendizaje enorme para ustedes estos primeros pinitos de acercamiento y de aproximación a la profesión de trabajo social. Eh, bueno, y lo otro, bueno, no, ya quería como mostrarles, a ver, yo todavía les estoy compartiendo, sí, efectivamente, así fue como quedaron conformados los grupos, solamente hubo 2 compañeras que no quedaron en ningún grupito, de resto todos muy juiciosos, me van a trabajar por parejas o de a 3 personas, tenemos 13 grupitos conformados en este momento. Eso significa, y préstenme mucha atención a esto para que de pronto no nos enredemos o no nos confundamos al momento de enviar las actividades. Y usted sigue el próximo bloque. Camila, claro, pues sí, es la idea, queriendo Dios, estaré. Hay que mirar pues como cuáles son las materias que me van a asignar porque realmente no sé, pero pues a ver, les cuento que en este momento, pues por lo menos ustedes saben que trabajo social es una carrera que apenas se está iniciando en la universidad y que somos la primera carrera virtual de trabajo social aprobada en Colombia. Entonces, wow, qué rico. Por lo tanto, hasta ahora pues yo soy la única docente que tiene el programa de trabajo social porque estamos arrancando y pues bueno, gracias a Dios para mí también ha sido un regalo y una bendición grandísima poderlos acompañar en este proceso. Esta experiencia ha sido muy, muy enriquecedora también para mí. Entonces la idea es que podamos continuar, claro, y que tengamos permanencia. Yo espero que todos ustedes, los mismos 33 que tengo matriculados en este curso, los pueda ver en los siguientes. Qué rico, esa sería la idea y que podamos crecer muchísimo más y que ahorita pues cuando hayan nuevamente matrículas tengamos más personas para abrir la segunda cohorte. Recuerden que ustedes son la primera cohorte del programa, nos estamos inaugurando. Entonces, bueno, es como un doble reto para todos. Eh, bueno, bueno, listo. Entonces, con esto de los grupos, como yo les dije en un anuncio, pero se lo repito por acá, es que al momento de hacer el envío, no todos van a tener que darle enviar como lo han hecho con las 2 primeras actividades, porque mi insistencia con que ustedes conformaran los grupos a tiempo es porque yo debo configurarlos en la plataforma. Entonces, en la plataforma a mí ya me aparecen
vamos a ingresar para que ustedes puedan ver cómo están conformados. Entonces aquí yo simplemente lo que hice fue configurarlos de tal manera que al momento de que hagan el envío solamente una persona del grupo lo haga. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí tengo los 3 de grupos conformados. Si le damos a abrir, nos va a mostrar las 3 personas que hacen parte de este primer grupo. Por ejemplo, aquí están Cruz Elena, Eliana y Natalie. En el segundo están Lina, María y Marquesa. En el tercero Gina y Sandra, y así sucesivamente. Entonces, la idea es que simplemente uno de los integrantes del equipo haga el envío y al otro automáticamente se le va a ver reflejado la actividad. ¿Listo? Para que no piensen que, ay, es que no, porque entonces al otro se le va a ver inhabilitado. O sea, sin embargo, lo pueden confirmar. Si tienen duda y dicen que susto no me va a quedar publicado, pueden verificar, pero con que lo envíe uno de los integrantes del grupo, entonces a mí ya se me va a ver reflejado para todos y cuando yo haga la retroalimentación, automáticamente la misma retroalimentación le va a llegar a los 2 o a los 3 integrantes. ¿Queda clara esa parte? Bueno, yo creo que por ahora no es más. Yo siempre digo que mi encuentro va a ser de 40 minutos o 1 hora y siempre me salgo extendiendo un poquito más. Son las 9:25 de la noche, si no hay más dudas por el momento, pues yo creo que ya, a veces yo termino el encuentro y ay no, se me olvidó decirles algo, aunque siempre trato de tomar notica como de todas las cositas pendientes, pero no creo que por ahora pues son esas cositas. Yo espero de verdad que podamos empezar a ver en los siguientes productos, sobre todo en el ensayo argumentativo, que ya empecemos a poner en práctica, láncense al ruedo, no les dé susto, que es que me va a quedar mal. Obviamente yo entiendo que estamos en primer semestre y no voy a ser pues súper rajadora con ese asunto, pero desde ya, si pueden ver, a la mayoría yo sí les hice en la retroalimentación del foro el comentario de que es importante que referenciemos, pero para que ustedes se vayan acostumbrando a que por lo menos en mis cursos quiero que se maneje de esa manera, pero se vale cometer errores y para eso estamos, para que podamos aprender. Denos palo. No, la idea tampoco es que se me aburran, ¿cierto? Obviamente sí hay momentos en los que pues uno tiene que ser como muy objetivo con los trabajos y me duele mucho cuando me toca poner notas bajitas, realmente me duele. Pero también eso nos moviliza, ¿cierto? Si yo sé que en esta actividad no me fue tan bien, pues entonces me voy a poner las pilas en las demás. Eh, bueno, no, yo creo que por ahora no es más. Les agradezco muchísimo a las 16 personitas que tenemos en este momento conectadas. Alejandra, Camila, Cielo, a Daniela, a Daisy, a las dos, a Aida, a Juliana, a Kelly, a Mari Quintero, a Natalie, a Sandra, a Yaira, a Yesenia y a Jessica. Les agradezco muchísimo. No se me quedó ningún nombre. Ahí díganme que no. Qué oso. Les agradezco infinitamente por acompañarme en este espacio. Uno siempre siente temor de que lo dejen solito en el encuentro sincrónico, pero mil gracias a Dios no me ha pasado. Espero que de verdad les haya servido un poquito esta explicación frente a las famosas normas APA. Cualquier cosita saben que estoy disponible por la bandejita de entrada. Es como el medio que más utilizamos para comunicarnos. ¿Listo? Profe, La entrada. Dime. hola, profe, qué pena con Juliana. Profe, lo que pasa es que tengo una pregunta y ya una compañera pues lo había hecho, lo del mapa mental. Solamente iba a hablar pues como lo de la fecha y cómo era lo de el proceso o iba a decir otra cosa referente a lo del mapa. Ay, no. Recuerden que de todas formas en el primer encuentro más o menos ya se explicaron pues como todas las actividades. En el mapa, bueno, a modo de resumen, ya saben que la idea, incluso tienen un link donde pueden ver cuál es la diferencia entre mapa mental y mapa conceptual, para que no se me enreden mucho con ese asunto. En el mapa mental, digamos que es más gráfico, es más de imágenes que de texto, texto, texto. O sea, la idea no es que tengamos un contenido así súper extenso que al momento de leer uno se confunde bastante,
Por eso decidí que lo hiciéramos en mapa mental porque es más práctico, tienen que ser como más creativos, hacer uso de las imágenes y demás, obviamente con una que estén absolutamente relacionados con lo que nos está proponiendo el texto de modelos de intervención. Les pido disculpas a los que tuvieron inconvenientes con el enlace. Es muy curioso porque, pues bueno, la primera persona que me escribió, yo revisé y dije, ay Dios, bueno, sí, está, algo pasó con el enlace, pero a partir de ese momento quedó corregido. Sin embargo, algunas personas no sé por qué, pues a mí me funciona, pero a algunos no les funcionó y por eso decidí publicárselos en los anuncios y en los documentos de apoyo. Voy a hacer lo mismo con los últimos documentos. No, igual estaba al inicio también. ¿Cómo así, Juliana? ¿Igual estaba roto o igual estaba...? Ah, sí, claro, pero se los repetí pues como nuevamente en los anuncios para que luego no me fueran a decir, es que esta profe no nos puso el documento y por culpa de ella no hicimos el trabajo, entonces se los publiqué por todas partes. Voy a hacer lo mismo con el documento del último trabajo para evitar que de pronto a alguno le aparezca que el enlace de pronto esté roto. Entonces, estén pendientes que yo pues siempre cualquier documentico por ahí que me voy encontrando se los iré publicando en documentos de apoyo porque son herramientas que nos van a servir de aquí en adelante durante toda la carrera. Y ahora sí me despido más que circo pues, pero ya, yo creo que ya está bueno, vayan, descansen, ya son las 9:30 de la noche, compartan con sus familias, con sus hijos, con sus esposos, vayan a cenar los que no han cenado. Yo no he cenado, por ejemplo. Entonces, hoy ha sido un día un poco agotador y creo que ya es justo que por ahora vayamos a descansar un poquito. Cuídense mucho, espero que tengan un resto de semana muy feliz y muy bendecido. No se me estresen con este tema de las normas que ahí poco a poco vamos a ir aprendiendo. Y bueno, ya, listo, una muy feliz noche para todos. Sí, muero de hambre, yo también. Bueno, cuídense mucho, que estén muy bien. Hasta luego, muchas gracias.